Quiero que me acompañen ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y vamos a ver aquí una narración de una situación que sucedió en un lugar, pero no es cualquier situación, cualquier cosa que pudo haber pasado en ese tiempo. Fue algo muy especial que tal vez no se había visto en todos esos tiempos, esa manifestación poderosa que hubo a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque después hubieron otras más, pero aquí entendemos que fue una de las primeras manifestaciones poderosas que Jesús manifestó al declarar en la palabra. Y este capítulo 7 nos habla acerca de la vida de una mujer, ahorita lo vamos a leer, y que tenía ella un hijo y murió, pero cronológicamente vemos que en diferentes tiempos sucedieron 3 milagros similares hasta donde entendemos acerca de la resurrección de personas que habían fallecido. Entonces quiero que me acompañen, ahí vamos a la palabra, allí en Lucas capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 11, por favor. Lucas 7, capítulo 11. ¿Sí están ahí todos? Cuando lo tengan me pueden decir salud. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. O sea, él está hablando de Jesús. Y dice que con él iban muchos de sus discípulos. Di conmigo, iban muchos, no pocos, muchos. ¿Cuántos? No sabemos, pero eran muchos. Y una gran multitud, aparte de que iban muchos, todavía iba una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó a él que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. No sé cuántos de ustedes habían leído, habían escuchado de esta historia, y cuántos de ustedes saben que pues de todas estas historias de las que leemos cuando Jesús caminó en esta tierra, pues traen mucha enseñanza para nosotros. Por eso que siempre tenemos que estar expectantes, porque la fe no viene por el mirar, por el ver, sino viene ¿por qué? Por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Es cierto que Dios está hablando y siempre ha hablado en todos los tiempos, a toda hora, en todo lugar y a toda la gente, pero lo cierto es que no toda la gente lo está escuchando. O sea, es algo muy diferente. Dios todo el tiempo está hablando, pero no toda la gente lo está escuchando. Entonces, de ahí parte que todas las cosas que puedan suceder en nuestras ciudades es determinante en base a lo que nosotros oímos, pero nosotros creemos, porque dice que la ciudad o las ciudades son guardadas por causa del justo, pero la Biblia dice que el justo es aquel que vive por la fe, y la fe viene pero por causa de la palabra. Entonces podrán suceder muchas cosas y la gente podrá estar mirando todo lo que está aconteciendo de parte de Dios, pero no va a ser llevada a un nivel, a una dimensión de fe, porque no consiste en mirar, sino en escuchar.
Tú quieres crecer en tu fe, tú tienes que aprender a oír la palabra y no tan solo a mirar las cosas que están sucediendo. Y ahorita vamos a ver, mucha gente vio lo que había acontecido, pero su fe no fue llevada sino por lo que escuchó. Por eso que es importante que cuando usted y yo venimos a un lugar como este, vengamos siempre abiertos, dispuestos, más que para ver, a oír la palabra de Dios. Porque si tú vienes con una expectativa, pero solamente de mirar lo que tú quieres mirar, tal vez tú puedas salir decepcionado de un lugar, porque no consiste en mirar sino en escuchar. Claro que entonces cuando tú escuchas, entonces tus ojos te pueden ser abiertos y entonces se cumple lo que la Escritura dice: verás la gloria de Dios. Fue lo que le dijo Jesús, ¿verdad? A aquellas mujeres, a una de ellas: si crees, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Primero, para poder mirar la gloria y sorprendernos, tenemos que aprender a escuchar. Hay gente hoy día que solamente quiere mirar pero sin escuchar. Es decir, la gente quiere solamente servirse de Dios, pero muy pocas veces quieren servir a Dios, y las cosas no van a suceder. Y entonces estamos leyendo de un lugar donde Jesús llegó. ¿Y tú crees que Jesús, los lugares que visitaban, era por casualidad? Definitivamente no. Cada lugar, cada región, cada ciudad que Jesús visitaba siempre era porque tenía un propósito y había una misión que cumplir. Nada de lo que Él hacía, nada de lo que Él hace aún en este tiempo es por casualidad. Él lo dijo cuando estaba con sus discípulos, cuando iba a ascender. Dice: no los dejaré, sino que enviaré al Consolador y estaré con ustedes todos los días hasta el final. Y Jesús todavía en este tiempo, Él anda caminando, Él anda recorriendo por todos los lugares. Por eso que el que tú estés aquí, el que yo esté aquí, nada es por casualidad. Hay un propósito divino, profético de parte de Dios para tu vida. Antes de que todo esto existiera, Él ya había determinado en su eternidad, ahí en su gloria, Él ya había determinado este tiempo para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar, en esta hora, y poder entender los propósitos de Dios. Yo he creído algo bien importante, que no hay como estar en el lugar correcto. ¿Tú crees que este sea un lugar correcto? ¿Tú crees que esta sea una hora correcta? No hay nada más importante de estar en un lugar correcto, a una hora correcta, pero haciendo lo correcto. Tú puedes estar en un lugar correcto, a una hora correcta, pero a lo mejor no estás haciendo lo correcto. Y entonces ahí como que las cosas pierden el sentido. Por eso que tenemos que estar abiertos hacia todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y pedirle al Señor que nos muestre, que nos hable, que nos indique qué es lo que Él tiene para nosotros, que nos muestre cuál es el propósito, independientemente de las situaciones, independientemente de las circunstancias que cada uno esté viviendo. Siempre debes de tener esto en mente, en tu corazón: Señor, hay un propósito, debe de haber un propósito detrás de todo esto. Dice la palabra que los que amamos a Dios, todas, di conmigo, todas, no algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que las cosas que te estén sucediendo en este tiempo, yo no conozco, yo no sé qué es lo que estés viviendo, qué es lo que estés pasando en estos últimos meses, en estos últimos años, en estos últimos días. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que tú estás pasando tiene un propósito de parte de Dios. Por eso es que tú y yo no estamos por casualidad. Hoy Dios determinó que pudiéramos estar en un lugar para poder escuchar ese propósito, para poder escuchar ese plan, para poder escuchar ese destino y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. No es casualidad que tú hayas sido tal vez el primero que haya escuchado la palabra en tu familia.
porque de todas maneras es cierto, se cumple la palabra, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y si Dios ha sido determinante que toda tu familia se convirtiere, ¿por qué no llamó primero a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu abuelito, qué sé yo? Te escogió a ti. Y tú has sido ahora la puerta por la cual el evangelio va a entrar, va a llegar, y toda tu familia va a ser alcanzada. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no es casualidad el que tú hayas escuchado, no es casualidad lo que te esté sucediendo. Hay un propósito de parte de Dios. Por eso que Jesús, cuando venía él de Capernaum, él venía de hacer milagros, él venía de estar ahí manifestando su poder, y de pronto dejaba la multitud y él iba en pos de lo que su Padre, nuestro Padre Celestial, le decía que tenía que hacer, o hacia dónde tenía que ir. Ninguna región, ninguna comunidad él la visitaba solamente por casualidad. Incluso él lo comentó en algunas ocasiones: me es necesario ir a tal lugar, como lo fue en el caso de Samaria. Me es necesario ir a Samaria. Y cuando entendemos esto, tú sabes que los judíos y los samaritanos prácticamente no tenían nada en común, pero había un propósito en la vida de una mujer que dice que tenía, cuando Jesús la vio, cuando Jesús la confrontó y le dice: ¿dónde está tu marido? No, mi marido no está. Ciertamente has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea que la chiquita esta se había aventado 6 maridos. Pero el que Jesús llegara a ese lugar y aún el confrontarla con su situación, con su condición, no fue para condenarla, sino para que ella pudiera conocer un plan divino de parte de él. Por eso le era necesario ir a las regiones, a los lugares. Y en esta ocasión le fue necesario a Jesús ir a Naín. Y Naín era una comunidad, era una región, y era muy pequeña. Y casi hasta donde yo entiendo y he leído, no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento esta ciudad, Naín. ¿Qué tenía de especial que tuvo que haber mencionado? Y ahorita ya lo leímos y ahorita vamos a ver. Naín era como que una ciudad muy distante de donde Jesús estaba, una ciudad que estaba hacia cierta altura, y que para poder subir ese lugar tenían que subir una buena distancia, caminando desde luego. Se entraba como que por cuevas, según la historia, para poder llegar a ese lugar. La gente en aquel tiempo, cuando fallecía alguien, lo que hacían es que sacaban de la ciudad o de ese lugar al muerto y lo enterraban a las orillas. No tanto como acá, ¿verdad? En nuestra cultura, a veces en el mero centro de la ciudad, o en algunos lugares, hasta en los jardines de las iglesias, entierran allí a los muertos. Acá no, acá era diferente. Y entonces cuando Jesús estaba haciendo milagros, él sabía que tenía que ir a un lugar. Sus discípulos, porque veíamos que eran muchos discípulos, ¿verdad que sí? Y una gran multitud le seguía, y ellos definitivamente no sabían lo que estaba aconteciendo en ese momento, pero en otro lugar. Y que había también un montón de personas, había una multitud de personas, pero la condición era totalmente diferente. Porque leíamos hace un rato y veíamos que cuando Jesús venía con sus discípulos, ellos venían gozosos porque habían visto milagros. O sea, era un número de personas que venían con él caminando, y yo creo que venían hablando y platicando de todo lo que ellos habían visto. Pero sabes, cada vez que caminaban y iban a lugares, el Señor los sorprendía con milagros, con señales, con prodigios. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. Pero es cierto que hay gente que nada más va detrás, pero bajo ciertas condiciones o conveniencias. Hay mucha gente que busca a Jesús, pero por conveniencia nada más. Nada más quieren servirse de Dios, pero no quieren servir a Dios. Y si Dios no les hace su milagro, entonces se hieren, se decepcionan y se frustran, ¿no? Y aquí había un número de
de personas, habían dos tipos de multitudes, habían dos tipos de personas: los que venían con Jesús y los que venían con una mujer que acababa de perder a su hijo. Y son dos condiciones totalmente diferentes. Tal vez los de esta columna puedan estar viviendo una situación diferente a lo que esta columna pueda estar viviendo. Y así nos pasa. A veces escuchamos oír hablar a la gente y oímos de sus victorias, de sus éxitos, y de pronto la persona se siente la persona más frustrada porque en ese mismo momento pueda estar viviendo situaciones diferentes. Y puede estar pensando: oh, es que a mí Dios no me ama, oh, es que a mí Dios Dios no me bendice. Y está pensando cosas como esas. Y el diablo ahí jugando un papel muy importante para quererle robar la palabra, para quererle robar su fe. Pero Jesús siempre tiene cuidado de todas las cosas. Jesús los llevó a ese lugar. Vemos allí en el versículo 11 y 12 que ahí hay dos grupos de personas, y estos totalmente distintas en actitudes y aún en distintos tipos de esperanza. Y vemos allí que en primer lugar observamos que es una gran multitud que esta que viene con Jesús. Sus discípulos entran por esa ciudad, todos ellos vienen hablando, gozándose de lo que Jesús estaba haciendo. Pero lo contraste de esto es que cuando llegan a esta ciudad de Naín, entonces empiezan a ver que entre la gente hay una gran multitud, y que esta viene llorando, y que esta viene con mucha tristeza. ¿Y sabes lo que quiere decir Naín? Naín quiere decir deleitoso. Ese es el significado de la palabra Naín. ¿Y cómo es posible que una comunidad a la cual se le ha dado el nombre de deleitoso, entonces viene una multitud de personas con tristeza, con angustia, con dolor por la pérdida de una persona? Y entonces vemos que esta gente se sorprende, los que vienen con Jesús, al ver a esta multitud. Y obviamente pudieron ellos haber entendido: bueno, esta mujer pues o esta gente y la gente más cercana a ellos pues vienen llorando porque acaban de perder a un ser querido. Pero no era cualquier ser querido, era el hijo único de una mujer joven, por cierto, por lo que entendemos y creemos que era joven esta mujer. Pero cuando entran, vamos a ver ahí en el capítulo 7 que estamos leyendo, cuando entran a la ciudad, dice ahí que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en el versículo 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y conmigo, había mucha gente de la ciudad. Y sabes, toda esta gente que la venía acompañando, desafortunadamente no podían hacer nada por ella. Solamente le estaban acompañando en su dolor, acompañándola a enterrar a su difunto. Desafortunadamente hoy, por causa del mismo pecado, hay mucha gente que está enterrando sus sueños, sus propósitos, sus metas. Pero la misma gente que está viva pero muerta los está acompañando en su dolor y los está acompañando a llevar esos sueños y esas metas y esos proyectos hacia una tumba. ¿Por qué? Porque si el Señor, la luz no ha resplandecido en ellos, sin duda alguna es porque la humanidad, la gente vive en tinieblas. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para eso Jesús vino. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a la ciudad? Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hoy día hay gente
que no está buscando, bueno, siempre en la historia entendemos, la gente no busca, Él es el que nos busca, Él es el que nos encuentra. Dice la Escritura que todos estábamos como ovejas descarriadas, cada quien por su camino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aquí se estaba cumpliendo relativamente lo que entendemos. Jesús vino y se acercó. Él tomó la iniciativa para venir con la mujer y para poder sí consolarla, pero para poder hacer algo a favor de ella. Él conocía el dolor, él conocía lo que esta mujer estaba viviendo y estaba sufriendo. Y aquí entendemos que es el primer milagro de resurrección que Jesús manifestó en su ministerio, porque después hubo otros dos, la hija de Jairo y Lázaro, las que resucitó. Claro, entendemos que se levantaron más muertos cuando él fue resucitado también, ¿verdad? Pero es el primer milagro que sucede cuando él llega a esta ciudad. Pero es algo que a los mismos discípulos les sigue sorprendiendo, porque los milagros que ellos habían visto estando en Galilea, ellos no habían visto, no habían escuchado tal vez en ese tiempo acerca de que un muerto se levantara y fuera resucitado, y era la primera vez que ellos veían este milagro sorprendente. Y aquí seguimos viendo cómo Jesús sigue teniendo misericordia de la humanidad, como hasta el día de hoy. Cuántas veces la gente que vive por causa de la carnalidad del pecado no busca a Dios, busca otras puertas, camina por otros senderos, pero nunca por el correcto. Mas sin en cambio siempre el Señor acercándose, buscándonos, caminando por donde nosotros vamos caminando, para poder tener nosotros un encuentro, porque cada uno busca su propio deleite, busca sus propios deseos, pero no busca los deseos, los deleites de Dios. Y aquí Jesús estaba, él tomando la iniciativa, aunque esta mujer no le conocía, esta mujer no le buscaba, esta mujer tal vez no había escuchado de lo que estaba sucediendo. Porque hubo gente que escuchó de Jesús, escuchó de lo que estaba haciendo y mandó o venía de donde estaban, y corrían y lo buscaban y clamaban a él y le pedían y le rogaban que hiciera algo por sus familiares. Y Jesús tenía misericordia, tenía pasión de la gente, y por ver la fe de cada uno de ellos, entonces el enfermo se sanaba, el endemoniado era liberado y cosas sucedían. Pero esta mujer tal vez no había escuchado, tal vez alguien no había tenido la oportunidad de compartirle de las cosas grandes y maravillosas que Jesús estaba haciendo. Porque dice que cuando Jesús hacía milagros, dice que su fama se difundía por todas las regiones. A causa, o cómo era que se difundía, sino a causa de que tal vez personas que habían sido bendecidas, habían sido sanadas, liberadas, ellas mismas iban y testificaban. O cuando Jesús hacía algo a favor de ellos, él les decía: vayan y cuenten a sus familiares lo que Dios ha hecho con ustedes. Y entonces la gente iba y compartía y hablaba, y por eso que la fama de Jesús cada día crecía y se extendía. Pero tal vez en esta ciudad no había llegado todavía lo que Jesús estaba haciendo. ¿Quién, dónde, cuándo detuvo ese mensaje de salvación a la vida de estas personas? Porque dice que era una gran multitud que iban acompañando a esta mujer para enterrar. Si alguien se hubiera percibido en el tiempo y le hubiera compartido a esta mujer de que había un hombre que estaba haciendo milagros, que había un hombre que estaba haciendo señales, que había un hombre que sanaba, que liberaba, entonces esta mujer, tal vez en el tiempo cuando su hijo estaba enfermo, esta mujer hubiera clamado, hubiera hecho algo para que su hijo no muriera.
Y aquí entendemos la importancia, y seguimos entendiendo la importancia de que hay lugares, hay comunidades que aún todavía están en tinieblas, se están perdiendo, y todo por causa de que no hay personas que se puedan levantar y puedan llevar el evangelio hacia esos lugares, y que por eso la gente no tiene el tiempo para estar clamando, para estar buscando de Él. Él tiene que venir directamente y presentarse. ¿Cuánta gente hemos escuchado que se ha convertido al Señor? No porque alguien le haya predicado, sino porque el Señor se manifestó allí en su habitación, allí en su camino, allí en su trabajo, allí en su casa, en algún lugar personalmente. Y esa es una comisión que nosotros tenemos ahora que llevar a cabo cada día. Ir y predicar el evangelio. ¿A dónde? Algunas, a todas las naciones. Y las naciones, ¿sabes? No se refiere tan solo los países, naciones en su original quiere decir etnias, regiones, comunidades. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, de que si estamos caminando al lado de Jesús, viendo, escuchando las maravillas que Él está haciendo en este tiempo, es nuestra responsabilidad de nosotros llevar ese mensaje de salvación a la vida de las personas que hoy no le conocen. Y Él se acercó, Él tomó la iniciativa, pero aquí algo poderoso sucedió. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? No llores. Señor, ¿cómo me dices que no llore? Pues si estoy o acabo de perder a mi hijo y estoy ya a unos pasos para llevarlo a enterrar. Era lo único que me quedaba, valioso para mí, mi único hijo. ¿Cómo me dices que no llore? Sabes, a veces hay palabras que recibimos o escuchamos de parte de Dios y como que para nosotros como que no tienen sentido del todo, ¿verdad que sí? Porque estamos viviendo una situación tan difícil, tan apretada, que lo que queremos es escuchar otras cosas, ¿no? Y aquí Jesús le dice, no llores. Y dice que acercándose tocó el féretro. O sea, Jesús viene, se acerca, pero siempre nos da una palabra de consuelo. Pero no nada más se queda en eso, sino que todavía Él entra más en la acción. Y aquí vemos el poder, digo conmigo, el poder de la declaración. Porque cuando Él se acercó y él tocó el féretro, dice que los que lo llevaban se detuvieron. Cuando Él viene y se manifiesta a nosotros aún en problemas, por muy difíciles que puedan ser, ¿sabes? Ese problema se va a detener. Cuando Jesús viene a nosotros y Él toca nuestra vida, Él toca nuestras circunstancias, ese problema, por muy difícil o por muy muerto que esté, ese problema se tiene que detener. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu circunstancia, la que hoy tú estás viviendo en esta hora, en este tiempo. Lo cierto es que si hoy tú estás aquí, no es por casualidad, sino que es la misma presencia del Señor que se ha acercado a tu vida para decirte, no te preocupes. Hay alguien aquí que le ha estado pidiendo al Señor en todo este tiempo palabras como, Señor, dime que todo va a estar bien. Hay alguien aquí que solamente le ha pedido al Señor y le ha dicho, Señor, dime, solamente dime que todo va a estar bien. Y no es casualidad el que estemos tú y yo aquí en este lugar. Estamos aquí para que tú oigas de parte de Dios decir, escuchar, todo está bien. Y todo va a estar bien y todo va a estar mejor. Así es que si eres tú esa persona, alégrate porque cosas grandes están por venir. Porque hoy tu problema se ha detenido. Hoy tu enfermedad se ha detenido. Porque Él está aquí. Porque Él ha venido a tu encuentro. Y dice que cuando Él se acercó y tocó,
dice que dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y qué tremendo, ¿no? O sea, vienen, traen el féretro, es decir, al joven muerto, porque los muertos, pues muertos están, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de perder a un ser querido o han visto, ¿no?, a la vida de algún familiar que pierde a un ser querido y de pronto se acerca allá al féretro y le habla y le grita y le llora, pero el muerto no le escucha, ¿cierto? Perdóname, te amo. Y por mucho que le grite, el muerto está muerto, no oye. Y hasta donde yo sé, los muertos no escuchan, ¿sí o no? Los muertos no escuchan. ¿Cómo es que entonces Jesús dice que le habló a este joven y le dice: a ti te digo, levántate? ¿Sabes? Es el poder, digo conmigo, es el poder de la declaración en su palabra. Porque cuando tú hablas en el poder de su palabra, las cosas que no son empiezan a suceder. Es cierto, el cuerpo estaba ahí. La palabra de Dios dice que cuando una persona muere, el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. Pero cuando Jesús mira el féretro, no tan solo se refiere al cuerpo, sino Él habla y hace la declaración. Y es como si le hubiese dicho: hey joven, ven y levántate. O sea, introduce por el poder de sus palabras, porque dice la escritura, Jesús lo dijo: mis palabras son verdad, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Y cuando Jesús le habla a este cuerpo, es su palabra, es la esencia, es el espíritu, es la vida que se introduce nuevamente en el cuerpo, y con todo poder y toda autoridad le dice a ese cuerpo: levántate. Cuando Él habla la palabra, esa misma esencia de espíritu, de vida, se introduce en el cuerpo, y entonces el cuerpo se levanta. ¿Te das cuenta que cuando las cosas pudieran estar tan mal, tan difícil como uno pudiera pensar, pero cuando tú hablas por el poder del Espíritu, las cosas empiezan a suceder a tu favor? Por eso que tenemos que seguir aprendiendo y seguir hablando la palabra de Dios, porque cuando tú hablas la palabra, las cosas empiezan a suceder. Yo no sé quién dijo, alguien en algún tiempo, palabras que llevan el viento, y no es cierto. El viento no se lleva ninguna palabra, porque las palabras o tienen poder para dar vida o tienen poder para dar muerte. Pero las palabras no se las lleva el viento, como que se pierden ahí en la atmósfera y no sucede. No, las palabras que nosotros hablamos, estas tienen poder para que haga algo, ya sea de vida o de muerte. ¿Verdad que sí? Entonces, ante las circunstancias y situaciones, cuando tú te miras enfrente de ellas, lo que tú tienes que hacer es hablar la palabra de vida, la palabra de poder, y esta que tiene que venir de parte de Dios. Pero para que esto suceda, ¿qué tiene que suceder? Dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. ¿Qué es lo que hablan tus labios, tu boca? ¿Qué palabras son las que salen de tu boca? Porque de la abundancia de tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Cuando tú vienes, oyes la palabra, recibes la palabra, tu corazón va a tener abundancia de vida, abundancia en espíritu. Y cuando tú hablas, entonces
cosas van a empezar a suceder y los que van a estar a tu alrededor van a ser testigos que fue lo que sucedió aquí. Dice que cuando el joven se levantó, entonces dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a ¿qué? Comenzó a hablar. Cuando tú empieces a hablar la palabra de Dios y las cosas que tú considerabas como muertas y empiezan a resucitar, esas mismas van a hablar del poder de quien lo levantó, lo resucitó. Porque dice que este joven comenzó a hablar. No sé si tú habías leído, habías escuchado esta historia. ¿Qué se te ocurre que este joven haya empezado a hablar? ¿Qué te imaginas? ¿Qué piensas? Yo creo que sí, este joven empezó a hablar, ¿no? Una de las cosas tal vez, gracias, ¿no? Pero todas las palabras que salían a partir de ese momento ya traían vida. Ya traían poder. Sabes, a veces un Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mira, te veo bien. Son palabras que tienen esencia, pero tienen espíritu y tienen vida. Y cuando tú las sueltas, cuando tú las hablas a una persona, tú no tienes ni la más mínima idea de lo que esto produce en un corazón que tal vez pueda estar en ese momento herido, lastimado, decepcionado. Toda la multitud que venía con Jesús venían cantando, venían alegres, venían hablando lo que habían visto, lo que habían contemplado. Muy diferente a lo que ellos estaban viviendo. Pero yo creo que toda esta gente cuando vio, cuando escuchó las palabras de Jesús hablar y decirle al joven que estaba muerto, levántate, hubo una activación en la fe. Cuando tú oyes hablar a personas en el poder del Espíritu, ¿sabes? Tú te empiezas a activar en tu fe. Empiezas a hablar lo que la gente está hablando. Por eso es importante saber con quién te juntes. No te juntes, dile al que está a tu lado, no te juntes con la chusma. No te juntes con la chusma. Porque si eres de las personas que te juntas, pero para estar escuchando hablar puras palabras negativas, por ahí alguien dijo, el que con lobos anda, dime con quién andas. Y esos son conceptos del mundo. Pero te voy a decir algo, relativamente tienen algo de cierto. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, pero ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque no es lo mismo sentarte en una silla donde se habla palabra de vida, palabras de poder, de esperanza, de amor, que sentarte en una silla donde solamente vas a escuchar murmuración, quejas, muerte, pecado. Porque todo esto trae una impartición. Y las cosas no pueden cambiar. Cambiaron aquí cuando ellos escucharon oír de Jesús, levántate. Y dice que cuando éste se levantó, empezó a hablar. Y dice que se lo dio a su madre. ¿Sabes? Vienen tiempos de restitución para nuestras vidas. Todo lo que el enemigo, dice la palabra que cuando el enemigo, el ladrón, es descubierto, dice que es descubierto en robarte, dice que este está obligado a devolverte 7 veces más de lo que te ha robado. Y si el enemigo por alguna razón, circunstancias, lo que sea, te había robado tiempo atrás cosas, pero hoy tú estás buscando, hoy tienes una buena actitud de recibir la palabra de Dios, sabes, te será restituido todo lo que el diablo te quitó. Pero para que tú lo puedas seguir guardando y ahora no dejarlo perder, sino que todo lo que Dios te va a dar en recompensa, tú lo puedas seguir usando para su gloria. Y que por causa de eso mucha gente pueda activarse en su fe, puedan ver, puedan oír, pero puedan creer en el poder
de la resurrección, en el poder de las palabras, que cuando tú hables las cosas empiecen a suceder. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú crees. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra, y cuando tú la sueltas, la palabra, las cosas empiezan a suceder. Empiezan a suceder. Amén. Dice entonces que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado ¿a quién? A su pueblo. ¿Sabes? Eso fue lo que Zacarías vio cuando tuvo la oportunidad de ver al Salvador. Fueron esas palabras las que declaró: oh, el Señor se ha acordado de nosotros, que ha enviado, ¿verdad?, para este tiempo la salvación. Y se refería precisamente a Jesús. Y hoy el Señor está con nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos un destino, un propósito. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, nada hay perdido en Él, nada hay perdido, nada. Él quiere que tú te levantes, te incorpores y empieces a cumplir el propósito para lo cual Él te ha traído a esta tierra, a este tiempo. Y es tiempo de que nos levantemos. Estamos entrando en una temporada donde Dios está derramando de su gracia, y su gracia es el favor inmerecido. No lo merecíamos, porque dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día Él se apareció a nosotros y nos perdonó cuando nosotros reconocimos que le habíamos fallado, y Él nos lavó con su preciosa sangre, y ahora Él nos incorporó, nos sacó de las tinieblas para posicionarnos en su luz admirable, para que las cosas a partir de empiecen a ser nuevas, empiecen a ser diferentes. Tú tienes que terminar un año 2016 totalmente bendecido, y empieces a introducirte a un año 2017 totalmente bendecido. Que no sea como los años pasados, que sea el año que tú has estado anhelando, esperando. Y lo que es más, Dios te va a sorprender y te va a dar mucho más de lo que tú has estado esperando de Él. Él te va a sorprender, porque Él sigue escribiendo en la tabla de tu corazón acerca de los designios, acerca de los propósitos que Él ha determinado, para lo cual Él te ha traído a este tiempo. Y si tú lo crees, cosas grandes y maravillosas van a suceder. Y esta ciudad tiene que ser removida por el poder del Espíritu de Dios, porque cuando tú camines por las calles, cosas deben de suceder. Sabes, dice la Escritura que Pedro caminaba y que la sombra de Pedro, al tocar a los enfermos se levantaban. Y yo decía: ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que la sombra de Pedro, cuando tocaban, o la gente cuando veía, escuchaban que Pedro venía, sacaban a su enfermo y lo ponían para que tan solo la sombra de Pedro le tocase y se levantaban? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cómo es posible eso? Porque cuando tú vives bajo la luz del Señor, tu sombra va a hacer que los enfermos se sanen, cosas empiecen a suceder. Para esta hora el Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos en esa plenitud, en esa gloria, para que la gente que no le conoce empiece a ser tocada por el poder de su palabra, por el poder de su presencia, por el poder de su Espíritu. ¿Crees eso? ¿Crees que Dios pueda cambiar nuestra ciudad? Que Dios pueda cambiar tu ciudad a la que tú perteneces. Que Dios pueda cambiar nuestra nación. Sí, ¿cómo es posible? Cuando tú y yo dejamos que la luz que brille en nosotros, esta empiece a resplandecer, y los que caminan en tinieblas puedan mirar la gloria de Dios. La luna, entendemos, la luna no tiene luz propia, ¿verdad que no? Nosotros no tenemos luz propia. Tú ves la luna, pero porque es el reflejo
de la misma luz del sol. Tú y yo no teníamos luz, estábamos bien apagados. Pero cuando le recibimos en nuestro corazón, el rostro del Señor se supone que debe de resplandecer en nosotros. Y entonces muchos se puedan sorprender, muchos puedan, dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, y muchos empiecen a querer buscar de su presencia, de su palabra, y que donde las veces que tú vengas y a donde tú vienes, entonces la gente te pueda pedir y te pueda buscar para que tú los puedas traer y puedas ser el canal, el conducto de bendición, para que también ellos, así como un día alguien usó Dios a una persona para que tú pudieras conocer, y hoy tú estás aquí, que también tú puedas ser usado por Dios para que muchos puedan venir al conocimiento de su palabra. Y las cosas seguirán siendo diferentes, pero mejores cada día. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuáles sean las circunstancias, la situación que tú estás viviendo, que estás pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hoy se va a detener esa situación, ese problema que tú tienes, si tan solo tú lo crees, porque tú has estado orando, tú has estado clamando. Y yo no creo, ¿verdad?, en las casualidades. Yo creo en las citas divinas, y creo que hoy el Señor nos dio una cita divina para poder escuchar un mensaje de amor, pero también de esperanza y de fe, para que tú puedas ser activado en tu fe, y que las cosas que se estaban ahí deteniendo, las cosas que no se daban, solamente deja que Él se acerque una vez más a tu vida, toque tu vida, toque todo lo que tú representas, y entonces vas a ver que las cosas van a suceder cuando tú empieces a declarar las cosas que Él quiere que tú declares. Ya no debes de declararte derrotado, derrotada. No, es que no puedo, es que no sé, es que no tengo, es que ya tantos años. Pues seguirán más si lo sigues declarando. Pero hoy es un buen día para decir no más, no más. Hoy es el día, sabes, la escritura dice hoy es el día de salvación, y salvación quiere decir sanidad también. Hoy es el día de sanidad y hoy es el día de salvación. Todo lo que se había perdido hoy resucitará, ¿no? Hoy resucitará. Y si Dios te da la bendición, la dicha de ver un día más de su creación, las cosas nuevas seguirán siendo grandes y seguirás declarando la palabra. Amén. Pónganse de pie, por favor. Quiero terminar, pero darle gracias a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Y yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema. Tal vez hoy para muchos o algunos puedan ser tiempos de bendición, de gozo, de alegría. Tal vez te sacaste la lotería y pues desde luego que eso trae gozo, pero tal vez hoy alguien puede estar ahí sufriendo porque no que no tengas para comer, pero que lo que tienes no te alcanza y estás preocupado, preocupada, mientras otros están gozosos, están alegres. Pero sabes, Dios quiere que tú también empieces a entrar a otra dimensión, a otra temporada de paz, pero de gozo, de bendición, de abundancia, de prosperidad. La palabra de Dios dice que si oyes, guardas y pones por obra sus palabras, todas las bendiciones, no dice algunas, dice todas las bendiciones te alcanzarán. Y lo que se había detenido, hoy hablamos y hoy declaramos en el nombre de Jesús que lo que se había ahí detenido, lo que no se estaba dando, hoy hablamos y declaramos que se detiene ese problema, que se detiene esa enfermedad, que se detienen esas circunstancias que no te han permitido introducirte a una etapa de bendición. Que hoy es el día, cualquiera que sea la situación, y hablamos en el nombre de Jesús,
que esa situación, ese problema hoy se levanta y hoy se incorpora. Y hoy que los cielos están abiertos en este lugar, en esta nación, a causa de que Él, Jesús, subió y rompió y quebrantó todo lo que estaba impidiendo el que la bendición viniera de lo alto. Él subió y Él se sentó al lado de nuestro Padre. Él se sentó a la diestra y los cielos quedaron abiertos. En Él quedaron abiertos. Y si tan solo tú lo crees y lo declaras, entonces las bendiciones que han sido determinadas para tu vida, como las promesas que se tienen que cumplir, como el día de hoy declaramos en el nombre de Jesús que cada una de ellas vienen a tu vida. Cada una de estas promesas, las que se tengan que cumplir hoy, se cumplirán aún antes de que termine este día. No importa que falten pocas horas, pero las promesas que estaban determinadas para tu vida en este día, las que se tengan que cumplir, hablamos y declaramos que se cumplen en el nombre de Jesús. Y aún las que se van a cumplir mañana y las que se van a cumplir dentro de 9 meses, declaramos en el nombre de Jesús que se cumplirá sin complicaciones, en el nombre de Jesús. Que no hay nada perdido, y si lo había, hoy lo has encontrado. Hoy ha venido a tu vida. Hoy eres incorporado, eres incorporada en el nombre de Jesús. Y tu corazón se empezará a llenar de gozo. Tu corazón se empezará a llenar de paz y de alegría. Hoy será la noche más excepcional que tal vez durante muchos años no habías tenido, por causa de los problemas, por causa de situaciones tal vez de enfermedad, de dolencias. Pero hoy será, y empezará a partir de esta noche, empezará a suceder que tendrás las noches más placenteras que nunca habías tenido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha venido sobre ti y Él te visitará y Él estará ahí en ese lugar y traerá paz, traerá gozo, traerá fortaleza. Gracias, Padre, porque nada, Señor, es por casualidad. Hay propósitos, Señor, divinos de parte tuya para cada uno de nosotros, Señor. Y hemos hablado la palabra y hemos hecho la declaración, Señor, que a partir de este momento empiece a suceder sobre cada uno, Señor, en base a la necesidad que cada uno tenga, Señor. El que venía con dolor, Señor, en su cuerpo en esta hora, Señor, ahí donde están, Señor, hablamos la palabra de poder y la palabra de sanidad. Que todo dolor, tú orabas, Señor, por los enfermos, pero también orabas por los que adolecían, Padre. Y si alguien había venido aún con dolor, Señor, declaramos que ese dolor se va y que nunca jamás volverá. Si alguien había venido con algún padecimiento, Señor, en su cuerpo, hablamos de que esa enfermedad se detiene en el nombre de Jesús, pero le echamos fuera de ese cuerpo y empezamos a hablar vida, empezamos a hablar poder, empezamos a declarar que una unción fresca y nueva empieza a ser destilada en ese lugar, en cada cuerpo, y que cada parte, cada tendón, cada arteria, cada organismo se empieza a fortalecer, a llenar de vida. En el nombre de Jesús hablamos milagros creativos, Señor. Lo que para el hombre era imposible, Señor, para la ciencia, Señor, para ti nada hay imposible, Señor. Padre, y si es necesario que hoy alguien reciba un riñón, Padre, hablamos de que ese riñón, Padre, viene y se incorpora, Señor, ahí en su cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Y no es de quien corre, Señor, sino de quien tú tienes misericordia, como lo hiciste con este joven, con esta mujer. Tú tuviste misericordia. Ella no te buscó, Señor. Ella no corrió como muchos corrían, Señor, a tu encuentro, porque tal vez no te conocía, pero tú tuviste misericordia, Señor. Y no es de quien corre, Señor,
sino de quien tú tienes misericordia. Y hoy, Señor, has tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y para esta hora, Señor, entendemos, Señor, que nos has llamado y nos has visitado, Señor. Y nuestra vida nunca jamás volverá a ser la misma, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que están en este lugar, Señor. Y aún de los que no pudieron venir, pero que son hijos de esta casa, donde quiera que se encuentren, Señor, que lo que está sucediendo en este momento, Señor, esté sucediendo allá. Aquí hay personas, Señor, que están clamando por sus familias, Señor, pero creemos en un Dios omnipotente, en un Dios omnipresente, que tú estás, Señor, a la misma hora en diferentes lugares, Señor. Y lo que está sucediendo aquí en este momento, lo que está cayendo en este lugar, Señor, que esté sucediendo y esté cayendo allá con los nuestros, con sus familias, Señor, y en especial con aquellos que no te conocen, y que la próxima reunión, si es la del domingo, la de mañana o la del sábado, Señor, Padre, que este lugar sea insuficiente, Señor, sea insuficiente, Padre, por causa de los que hoy hemos creído tu palabra, Señor, y hemos de anunciar las buenas nuevas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.